¿Qué es un monstruo marino? La definición simple es cualquier criatura que provenga del mar, real o mítica, y que tenga un tamaño inusualmente grande y amenazador. Muchas culturas han tenido contacto con criaturas marinas. Cualquier cultura y civilización que tenga una superficie de agua en su territorio tiene una o dos historias sobre monstruos marinos. Pero, ¿qué inspiró los mitos, historias y sueños sobre estas terribles criaturas marinas? La navegación es una de las profesiones más antiguas, y los marineros siempre vuelven con una historia que contar. ¿Crees que alguna de estas criaturas exista realmente? Házmelo saber en los comentarios. Yo soy el documentalista, y esto es 10 monstruos marinos legendarios. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. Butchanoi. Este monstruo que habita en el agua vive en ríos, estanques y arroyos. Es una criatura de tradición eslava. Los autores lo describen como una criatura masculina con un cuerpo gordo y flácido, la cara cubierta de pelo verdoso. También tiene una larga barba verde que le llega a los pies. En muchas historias, se le culpa de ahogar a los aldeanos y de provocar inundaciones. Algunas leyendas también le describen como un secuestrador de jovencitas y disfrazado de una bella flor. Para librarse de él, la gente bendecía los ríos o lagos donde aparecía la criatura. Pero los pescadores le respetaban y le ofrecían tabaco como regalo, con la esperanza de conseguir buenos peces en su viaje. Número 2. El Kraken. Este infame y enorme monstruo cefalópodo tiene su origen en la mitología nórdica, donde se rumorea que acecha en las aguas de Noruega y Groenlandia. Se dice que el Kraken es un pulpo gigantesco con púas en sus ventosas, capaz de hacer zozobrar un barco. La leyenda del Kraken se extendió rápidamente entre los marineros de todo el mundo, probablemente ayudada por los aterradores avistamientos de calamares gigantes reales que dieron algo de veracidad al cuento. Número 3. Finnfolk. Estas criaturas aparecen en la mitología celta. Son básicamente un grupo de hechiceros con aspecto de sirenas. Alternan su tiempo entre un paraíso submarino y una colonia en tierra firme. Los Finnfolk solían aprovecharse de la población humana. Se llevaban a los hombres y mujeres más deseables como esposos o esposas. Una vez que los Finnfolk se llevaban a los hombres o a las mujeres, no se les podía volver a ver. Según algunas leyendas, estas criaturas anfibias abandonaron las Islas Orcadas una vez que el cristianismo llegó a esa parte del mundo. Número 4. El Leviatán. Esta monstruosa serpiente marina es directamente bíblica. Literalmente. Originado en la mitología judía, aunque probablemente inspirado en criaturas marinas míticas similares a Tiamat. El Leviatán se describe a menudo como un gran dragón acuático o una criatura parecida a una serpiente que maneja las aguas del caos con un poder abrumador. Mencionado en la Biblia cristiana y en el Tanaj judío, en el libro de Job, los Salmos y otros, el Leviatán sirve a menudo como metáfora de un enemigo devastadoramente poderoso.
probablemente Babilonia en la época en que fue escrito. Más recientemente, algunos estudiosos han racionalizado al monstruo como una descripción sensacionalista de un gran animal acuático conocido como cocodrilo gigante. Número 5. Jormungandr. Esta serpiente marina nórdica, también conocida como la serpiente de Midgard, es la hija de Loki y archienemiga de Thor. Apartada de sus padres por Odín y arrojada al océano, Jormungandr creció tanto que rodeó la tierra y agarró su propia cola con la boca. La criatura aparece en forma destacada en el arte nórdico, especialmente en sus feroces batallas con Thor. La leyenda nórdica también predice que cuando Jormungandr libere su cola, comenzará el Ragnarok, lo que provocará la muerte de muchos dioses y la inmersión del mundo bajo el agua. Número 6. Tiamat. En la mitología de la antigua Babilonia, Tiamat es la diosa del mar salado y un símbolo del caos primordial. A menudo se la representa como una serpiente marina o un dragón, y se le atribuye la creación y liberación de todos los monstruos de la mitología mesopotámica para vengar el asesinato de su marido, el dios del agua dulce Apsu. Luego fue asesinada por el dios de la tormenta más joven y héroe mitológico Marduk, que dividió su cuerpo para crear la tierra y el cielo en el mito de la creación babilónica. La leyenda de Tiamat es uno de los primeros ejemplos de una batalla mítica entre un héroe y un monstruo acuático sobrenatural. Y según algunas interpretaciones, la muerte de Tiamat refleja el cambio de una sociedad matriarcal a una patriarcal en la antigua Babilonia. Número 7. Escila y Caribdis. Es en la Odisea de Homero que encontramos a Escila, que tiene 6 cabezas y 12 pies, pero cerca de ella se encuentra también Caribdis, bajo su roca, que traga y escupe enormes cantidades de agua, creando peligrosos remolinos que pueden succionar una embarcación entera. Habitando 2 lados opuestos de un estrecho pasadizo, es casi imposible para los marineros cruzar con seguridad por donde sea, sin acercarse demasiado al otro. La expresión entre Escila y Caribdis se refiere a elegir entre el menor de los males, justo como tendrían que elegir los marineros que se encontraran con estas bestias. Número 8. El Umibosu. El nombre de esta criatura marina del folclore japonés se traduce como el sacerdote del mar. Y se han contado historias de avistamientos de esta criatura por los mares de Japón. Cuando el Umibosu aparece, los mares que antes estaban en calma se convierten rápidamente en agitados y picados. Si el barco no naufraga inmediatamente después de la aparición del espíritu, el Umibosu exigirá un barril y posteriormente ahogará a todos los marineros. Para escapar, puedes darle al espíritu un barril sin fondo y escabullirte mientras intenta averiguar cómo utilizarlo. Algunos dicen también que el humo de los cigarros es la debilidad del Umibosu. La mayoría de las historias sobre el Umibosu han sido descartadas como extrañas sombras en los mares, pero se ha informado de avistamientos de esta criatura en fechas recientes, y la leyenda, aún hoy, sigue viva. Número 9. Cetus. En la mitología griega encontramos a Cetus. Es un monstruo algo ambiguo, porque se refiere a cualquier criatura o cualquier monstruo marino de gran tamaño, aunque se representa en el arte como un pez serpiente gigante.
Se dice que Poseidón envió a Cetus a matar a la bella princesa Andrómeda, pero el héroe Perseo mató al monstruo antes de que Andrómeda sufriera daños. En otro mito, Hércules o Heracles luchó contra la criatura llamada Cetus, que fue enviada de nuevo por Poseidón, esta vez para atacar la ciudad de Troya. Aunque Cetus es un mito, en realidad se puede ver a la criatura, pero no bajo el agua. La constelación que lleva el nombre del monstruo se encuentra cerca de otras constelaciones relacionadas con el agua, como Acuario y Piscis, y a veces se denomina en español la ballena. Número 10. Bakunawa. Esta serpiente marina de la mitología filipina es tan grande que puede tragarse la luna. Representado como largo y sinuoso, con una cola en forma de bucle y una nariz con cuernos, este gigantesco monstruo provoca tormentas, terremotos y eclipses. No solo recorre los océanos, sino también el cielo y el inframundo. Afortunadamente, teme los ruidos fuertes. Golpear ollas y sartenes le hará escupir la luna. Te preguntarás, ¿por qué comer la luna? Esto depende de a quién le preguntes, pero, de acuerdo a la leyenda, se trató de una venganza, después de que los seres humanos mataran a su hermana, una tortuga marina. En otro mito, se dice que fue porque un líder tribal se interpuso entre Bakunawa y su único y verdadero amor, una chica humana. Yo soy el documentalista y esto fue 10 monstruos marinos legendarios.